almas no son, por supuesto, nada amigables. La Biblia nos habla de huestes de maldad. Son seres súper inteligentes y súper poderosos que son capaces de cruzar América, todo el continente americano, en cuestión de segundos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es ya muy fuera de nuestra materia, y que ellos pueden aparecer y desaparecer, materializarse y desmaterializarse en cuestión de segundos. Y es donde, desde la semana pasada o semanas atrás, yo vengo tocando estos temas que necesitamos nosotros ya de abrir nuestros ojos. Estamos a punto, estamos llegando, todas las iglesias les hablan que estamos empezando a vivir tiempos difíciles, tiempos que jamás hemos vivido, pero jamás le están diciendo ni lo están relacionando su espíritu con el espíritu del Todopoderoso, para que tengamos esa conexión a cual Él quiere que tengamos con Él, para que nos acerquemos a Él y Él nos revele y nos corra las vendas de nuestros ojos, para poder nosotros darnos cuenta a qué nos enfrentamos en los próximos años venideros. Lo que nosotros nos enfrentamos en los próximos años venideros, aparte de una gran globalización en la tierra, carestías, cosas preocupantes para el ser humano, esa es una cosa, pero viene otra cosa a la tierra. Seres de maldad que empiezan a dejarse ver, a materializarse, y que sus propios ojos empiecen a mirarlos, que sus propios ojos empiecen a verlos. Y que ellos no vienen a hacer amistades con usted y conmigo. Ellos vienen con el propósito de empezar a hacer inventos con nosotros. Nosotros, si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, nosotros somos seres indefensos. La Biblia está llena de información. Cuando nos dice el Señor Jesucristo, nos dice en su palabra de Dios: ustedes son mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y nosotros nos imaginábamos una ovejita con lanita, y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a ir a las profundidades de las Escrituras, y empezamos a ir a las profundidades de las Escrituras, y nos encontramos con cosas que hace 15 años ni siquiera por aquí nos pasaban en la mente, que solamente leíamos lo superficial de las Escrituras, que solamente leíamos lo que entendíamos porque lo leíamos, pero no había la revelación todavía, de lo cual Daniel dijo en el capítulo 12 del libro de Daniel, que en los postreros días la ciencia avanzaría. Y vengo mucho tiempo diciéndole que la ciencia no solamente ha avanzado en tecnología, en medicina, pero ha avanzado también en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque ciencia es conocimiento, y Dios nos está empezando a correr el velo para empezar a conocer cosas que jamás habíamos imaginado hace 15 años. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, él menciona y dice: conozco a un hombre que hace 14 años fue llevado a otro planeta, al tercer cielo. Otro planeta, al tercer cielo. ¿Usted imagina? ¿Está consciente de lo que está escuchando? A un tercer cielo. No era la tierra. Está hablando de un tercer cielo, un tercer planeta después de la tierra. Un tercer cielo. Dice: no sé si en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero cuando Pablo comienza a relatar de este asunto, que Pablo fue expuesto, llevado, Pablo empieza a hablar de muchísimas cosas que necesitamos nosotros de hablarlas, exponerlas, analizarlas, pedirle a Dios que nos dé la revelación del Espíritu Santo para poder entender todas esas cosas que Pablo, en su caminar en el espíritu, en el cuerpo, dice: yo no sé, pero lo cierto es que fue. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que fue lo que Pablo miró en ese viaje. Pablo nos habla en Efesios que él sabe bien que
que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Está hablando que hay asuntos acá afuera de la tierra, arriba del cielo, que son de maldad, que no es Gasparín el fantasma amigable, que son seres súper inteligentes, tienen mucha inteligencia, pueden transportarse a la velocidad de la luz, pueden aparecer, pueden desaparecer, demonios. Pero que no son los demonios que nosotros nos imaginábamos, con cuernitos, con una cola, con un pico atrás, con una pata de caballo y la otra de vaca. No, 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 no. Son seres inteligentes que no vienen a amistad con nosotros. Y quiero mencionar también que existe el lado malo y el lado bueno, y lo vamos a ver ahorita con las escrituras, porque están esos seres inteligentes, pero son caídos. Y los que vamos a ver en las escrituras, ellos son los servidores de Dios, pero que los caídos tienen un poder súper tremendo, que no juegan, sino ellos vienen totalmente a hacer la maldad con el ser humano. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Lo tenemos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice así: pues aunque andamos en la carne, dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a tomar el corte de este sitio. El versículo de este pasaje o corto pasaje que hemos leído comienza diciendo: porque andamos en la carne, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. El 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y cuando nosotros nos enfrentamos a estas tremendas enseñanzas del apóstol Pablo, aquel que fue al tercer cielo, regresa y que nos deja mensajes maravillosos. Con esto nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros no pertenecemos a este planeta, que nosotros cargamos solamente un envase en nosotros llamado carne, y este envase llamado carne que cargamos con nosotros jamás podrá cruzar el espacio para llegar al tercer cielo, mucho menos para ir a las bodas del Cordero. Dice la Escritura, lo vamos a estar viendo, todo eso lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. Es necesario que la iglesia comencemos a abrir nuestros ojos, que la iglesia comencemos a salir de la religión, que la iglesia empecemos a salir del conformismo y del dominismo, y que comencemos nosotros a abrir nuestros ojos y por quién realmente nos estamos dejando guiar. Nos estamos dejando guiar por personajes aquí sobre la tierra, o nos estamos dejando guiar realmente por el Espíritu de Dios.
Me estoy dejando guiar por lo que mi corazón me dicta, dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Nos estaremos dejando guiar por el Todopoderoso. Realmente, como en ocasiones decimos, Señor, guíame a mí, envíame a mí. Señor, aquí estoy, hágase, Señor, tu voluntad en mi vida. Como oramos en ocasiones en aquella oración de Mateo. O solamente vamos envueltos en la madeja de las religiones de la tierra que han logrado dominar al hombre, que han logrado someter al hombre a muchísimas cosas y hacer al hombre hacer cosas que en ocasiones él no quiere hacer. Y es necesario que nosotros comencemos a abrir nuestros ojos realmente quién nos está guiando. Y no volteé a ver al pastor, no, sino es necesario que nosotros volteemos a ver a Cristo y empecemos a mirar las Escrituras y empecemos a escudriñar las Escrituras. Y empezamos a pedir a Dios, Señor. Daniel dijo en aquellos tiempos que en los posteriores días la ciencia avanzaría. Señor, yo quiero entender, yo quiero saber, yo no quiero que nadie a mí me cuente, sino yo quiero entender por sí y por tu Espíritu Santo para poder, Señor, seguir caminando en la obra del Señor. Dice la palabra de Dios que en los postreros días aún a los elegidos se engañarán. Aún a los elegidos. ¿Usted sabe cuánta gente está cayendo en estos momentos de la gracia de Dios? Por una y por otra razón están cayendo de la gracia de Dios. Entonces, el pasaje que leímos nosotros ahorita, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? ¿De cuáles fortalezas nos habla el apóstol Pablo? Hermanos, estamos rodeados de entidades. Por eso podemos hablarlo abiertamente, de entidades que no vienen a hacernos la amistad, que ellos vienen a experimentar con el ser humano. ¿Cuáles son los experimentos? Solo Dios sabe. ¿Qué es lo que querrán hacer con el ser humano? Solo Dios sabe. Pero si hay una raza a la cual ellos no quieren, es el ser humano. Llevan sus recursos del ser humano, comen su mente del ser humano, hacen atrocidades con el ser humano, inventos de una y de otra manera hacen con el ser humano. Y nosotros en ocasiones todavía estamos pensando en el fantasmita, en esas entidades que nos imaginamos, porque nuestra mente es muy ligera en imaginarse, pero nosotros empezamos ya a ponernos de rodillas y decir a Dios que nos dé la dirección del Espíritu Santo para comprender todo este tipo de asuntos. Así como están esas entidades, también están los ángeles. Dice la Escritura que el ángel de Jehová campa alrededor del que le teme y qué cosa, y lo defiende. Pero que estas entidades, si usted supiera en ocasiones que esas entidades le causan problemas al ángel de Jehová, que el ángel de Jehová tiene que llamar, tiene que pedir ayuda para poder cruzar los propósitos por lo cual ellos son enviados a la tierra. Ellos tienen que pedir ayuda por otros ángeles para poder derrotar estas entidades demoníacas porque son poderosas. Por eso en la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales. Si estamos pensando nosotros aún todavía en este tipo de cosas, pues bueno, van a venir esas entidades, yo me compro un arma de este tipo, de este calibre, créanme lo que vamos a fracasar porque las de ellos también son muy buenas, esas armas. Tienen armas y muy poderosas, capaces de alcanzar a una distancia increíble, y necesitamos nosotros de pensar muy seriamente en ellos, y vamos a empezar a introducirnos después de la base bíblica que tomamos de este texto. Vamos a empezar a introducirme, pero quiero comentarles algo acerca del verso 3. Aunque andamos en la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hay un punto y coma, pero quiero detenerme ahí
me he dado la tarea de investigar en diferentes versiones, pero hay una versión que me llama mucho la atención, es una versión hebrea, aunque eso se escribe en griego, pero hay una versión hebrea que llama mucho la atención y necesito compartírselas. Y esta versión hebrea es versión hebrea pero mesiánica. Cuando hablamos de una versión hebrea mesiánica, estamos hablando de los hebreos convertidos a Cristo. Es una versión, dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Qué tremenda traducción. Escuche la traducción de la Reina Valera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire la versión hebrea. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los humanos. ¿Le dice algo esa versión? Sí puede, su corazón, su espíritu puede comprender eso. Dice la Escritura, dice, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Podemos meter esto en nuestro corazón y analizarlo muy seriamente. Una vez más le leo las dos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire la versión hebrea. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Entonces, ¿cómo? La aclaración nos la da la misma Escritura. La aclaración nos la da la misma Escritura para nosotros. Y vamos primeramente a ver un versículo bíblico en Juan. Vamos a Segunda de Reyes y de ahí comenzamos a ver estas cosas que son muy interesantes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Es una historia. 6:13. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos desde el versículo 15. Segunda de Reyes 6:15. ¿Lo tenemos todos? Sí. Y se levantó de mañana y salió él, el que servía al varón de Dios. Esto era Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? El 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró, ¿quién? Eliseo, y dijo: te ruego, oh Jehová, ¿qué cosa? Que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ejército de a caballo es entendible porque la gente andaba a caballo. Pero Dios mío, ¿qué eran aquellos carros que se presentaban de fuego? ¿De dónde venían? ¿Qué cosa eran esos carros de fuego?
ángeles serviciales al servicio de Dios, que venían a ayudar a su pueblo. En la guerra de los 6 días en Jerusalén, el ejército pequeño de Israel combate. Son las pruebas más contundentes de que no estamos solos en este planeta Tierra. El ejército de Israel, con tan solo cierto número de hombres, enfrenta a 5 naciones, árabes, con millones y millones y millones de soldados. El general que estaba al mando, un general que tenía su ojito parchado, que estaba al mando en esa época de la guerra de los 6 días, él relata en su libro y dice lo siguiente: esa guerra nosotros la ganamos porque miramos seres que estaban respaldando nuestra batalla. Y en su libro este general relata exactamente cómo eran aquellos tipos de seres. Estamos en una guerra cósmica nosotros y no nos hemos dado cuenta. Daniel estaba orando. La oración de Daniel era con el propósito de que Dios le mostrara que así iban a cumplir los 70 años de su prisión, cautivos en aquellas tierras ajenas. Y Daniel comienza con la inquietud a orar a Dios: Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Estaba orando: Señor, por favor, déjame saber qué sigue después de esto. Estaban a punto de cumplirse la profecía de los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel por imperios, cuando se aparece alguien a Daniel. Necesitamos analizar punto por punto, porque dice la palabra de Dios que los ángeles tienen un aspecto humano, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que tiene un aspecto humano. Pero el ángel llega con Daniel, estando en la oración, y le dice: Daniel, no tengas miedo, no tengas miedo. Dice: porque hace 20 días estaba tratando de llegar contigo. Dice: pero el príncipe de Siria me detuvo y tuve que pedir ayuda para poder bajar a decirte. Quiere decir que esas entes de maldad son poderosas como para detener a un ángel que viene a dar el mensaje. Hermanos, son entidades tremendas. La Biblia está llena de información de que nosotros, los seres humanos, no somos sino solamente envases para que dentro de este envase more el ser que no es de Dios. Aquel ser que ha aceptado a Cristo en su corazón. Aquel ser humano que ha dicho: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Soy cristiano, busco de ti, me esfuerzo por seguir de ti. Hermanos, este envase es terrenal, mortal, animal, dice el apóstol Pablo. Ay, disculpe la expresión, pero así dice el apóstol Pablo. Pero dentro de este envase, aquel que ha aceptado a Cristo, ama a Cristo, busca a Cristo, dice la Escritura que no es de aquí. Entonces, ¿dónde? En un tercer cielo, de una tierra nueva y de un cielo nuevo. Entonces, ¿qué somos? Debo decir, sin temor a equivocarme, que fuera de esta carne, ese ser que existe en nosotros, que ha aceptado a Cristo, por supuesto, tiene tintes extraterrestres. A veces me va a decir: el pastor se está volviendo loco, ¿qué le está pasando? No es que me esté volviendo loco, es que Dios en estos tiempos empieza a mostrar cosas, revelaciones, y no que sea, no, Dios me libre de decir que soy un profeta o que estoy viendo o que soy nada de eso. Empezamos a poder entender realmente qué somos, por qué estamos aquí y a dónde nos dirigimos. Entonces,
Porque esta carne no puede morar en el cielo. Ni carne ni sangre no puede morar, pero en los cielos, es la escritura. Entonces lo que está dentro de nosotros, si aceptamos a Cristo, si vivimos en Cristo, si amamos a Cristo, por supuesto que lo que hay adentro, entonces hay un encuentro en el Señor y lo vamos a hacer la semana entrante, si Dios presta vida. Porque no me alcanzaría el tiempo para ese asunto. Pero la semana que viene necesitamos ver esos detalles de los cuales nos habla aquel hombre que dice, hubo un hombre hace 14 años que fue al cielo, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, dice el apóstol Pablo, pero sí una cosa puede decir el apóstol Pablo, que vio muchas cosas. El único apóstol que usted le encuentra que habla sobre un misterio y otro misterio y un misterio y otro misterio. Misterios que empiezan a revelarse a los hijos de Dios en estas épocas, que se empiezan a mover diferente, a entender diferente que hace todavía 15, 20, 30 años. Cuando entonces el ser humano, con todo su alevosía y ventaja, lo que quería era dominar grupos y no realmente que el cristiano fuera libre. Si el cristiano es realmente libre, el cristiano es libre y es con todo su derecho de tomar la decisión que él quiera tener, por supuesto con sus propias responsabilidades. Y no que nosotros queramos tenerlo así, casi del cuello. Incluso iglesias y miembros de iglesias capaces de decir que si no es su iglesia, no van al cielo. Otra vez que usted oiga decir esto, no es que si no vas a la iglesia no vas al cielo. Explícame eso del cielo, a ver. Explícame la teología del apóstol Pablo debido y promesa de la ida al cielo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es el cielo? Vamos a estar viendo en los próximos días todo eso. Porque nosotros imaginamos cosas, como les decía hace un momento, pero realmente necesitamos de verlo y analizarlos conforme a la luz de las Escrituras. Juan capítulo 8, versículo 23. Cuando Jesús dijo que Él era la luz del mundo, se encuentra con un problema por ahí entre sus conciudadanos, con sus paisanos, y les menciona eso. Juan capítulo 8, versículo 23. Y les dijo, ¿vosotros sois de dónde? De abajo. Yo soy de arriba, y vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Soy de Jesús. Porque cuando Él les decía que Él iba al Padre, que no, ellos se burlaban y decían, incluso aquí está escrito, llegaron a decirle, luego este loco se irá a suicidar, se irá a quitar la vida. Eso es la Escritura. Al que creyere, se le ha dado la potestad de ser llamado su hijo. Ellos no creyeron y Él sabía en sus corazones que no creían, por eso les decía, ustedes son de abajo. ¿Por qué no creían? Pero vamos a ver Juan 4:4, primera de Juan 4:4. Vamos ahora sí a ver algunos versículos bíblicos. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 4:4.
Mire qué dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué es el mundo? Toda la tierra. Una vez más, hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. De Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí mismo, en Juan 5:19, ¿lo tenemos? Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Y el mundo entero está la mano bajo el maligno. ¿Qué está bajo la mano del maligno? Todo. Todo, todo, todo. Este globo terráqueo, parte del universo y una que otra galaxia están dominadas por estas entidades, por el maligno, por aquel ángel que quiso ser igual a Dios. Aquel que dijo: subiré al cielo y pondré mi trono en las alturas. ¿Y qué cree? Topó endurecísimo, porque Dios no comparte su trono con nadie. Y fue lanzado a posicionar su trono entre tinieblas y oscuridades, que fue la tierra. Antes del orden bíblico, del orden que Dios pusiera en la tierra, nosotros nos imaginamos que la tierra solamente tiene 6,000 años, porque es lo que nos han dicho, la religión es lo que nos ha contado, pero la tierra no tiene solamente 6,000 años. La tierra tiene miles y miles y miles de años. No son 6,000 años. Usted coméntele a un extremista, a un religioso que quiere el dominio de su mente y de su corazón, que la tierra tiene millones de años, y lo va a reprender. Le va a decir: ¿quién te metió esos espíritus de mentira? ¿Sabe por qué? Porque quieren todavía tenernos cieguitos, ciegos. No quieren que nosotros abramos nuestros ojos. Nos quieren seguir teniendo bajo el control de la élite. Y la élite no solamente controla gobierno, política, economía, sino la religión. La élite controla la religión. Y usted no cree que hay religiones chiquitas, hay religiones superpoderosas que invaden el planeta Tierra y quieren el control de su mente. Entonces, ¿qué es esto? Que aquel ser que está en aquella religión no es libre, sigue siendo preso. Si aún nosotros, mire esto que le voy a decir, hermano, con todo temor de mi corazón, si aún nosotros que vivimos dentro de este cuerpo, que habitamos bajo este cuerpo, sabemos que somos de Cristo, que somos de Dios, como lo acabamos de leer nosotros, aún no somos libres todavía del todo. Somos parte, tenemos parte de nuestra libertad, pero mientras estemos en este cuerpo de pecado, seguimos aprisionados todavía, seguimos presos. ¿Saben cuándo es nuestra verdadera libertad? Si es que Cristo no nos lleva en el rapto, nuestra mera libertad es el día que nosotros morimos. Nos liberamos de este cuerpo de pecado. Lo vamos a ver aquí la siguiente semana. Entonces nosotros somos realmente libres. Entonces quedamos que la tierra está bajo la mano o bajo el maligno. Está bajo el maligno.
Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Según lo que leímos nosotros en la primera carta a los Corintios. Vamos a regresarnos ahí donde empezamos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10:3. ¿Lo tenemos? Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿qué? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es Cristo, así también nosotros somos de Cristo, somos de Dios. Entonces, para manera de poder empezar a despojarnos nosotros, a empezar nosotros a quedar libres y livianos de toda carga. Porque yo quisiera decir aquí bajo la tierra, ¿quién de nosotros no pecamos? ¿Quién de nosotros no cometemos errores? ¿Quién de nosotros no hacemos cosas que no debemos hacer? Ese no es el problema, que hacerlas. Dios nos perdona todo. Lo único que no perdona es la burla del Espíritu Santo. Dice la Escritura que todo lo es perdonado, menos la burla del Espíritu Santo. Pero dice por allá en la primera carta de Juan, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos a Cristo, a Cristo. Ahora, esto es lo siguiente, hermanos. Aquí el asunto, ¿cómo es la limpieza? ¿Cómo nosotros tenemos que quitarnos esa carga? Está muy fácil. Solo es que nosotros queramos hacerlo, como cuando nos proponemos algo y lo logramos, y Dios nos da la habilidad y nos da la gracia para hacerlo. El asunto es el siguiente, que empecemos como lo hablamos la semana pasada, conciencia, concientizar. La Biblia nos habla muchísimas veces de concientizar, o sea, estoy bien, estoy mal, está bien lo que estoy haciendo, está mal lo que estoy haciendo. La Biblia, acuérdense, es un libro de moral, no vamos a encontrar otra cosa en la Biblia más que solamente moral en ella. Y nuestra conciencia para poder lograr nosotros, de poder lograr ese guerrero que Dios quiere en nuestra vida, es despojarnos de muchas cosas en nuestra vida. Una de ellas es el ego. ¿Cómo podemos identificar a alguien que tiene ego? Bueno, el que tiene ego no le gusta que le digan nada. Le dicen algo y pues ya respingó y hasta quiere echar golpes y maromas. Otra cosa, la envidia. No es buena la envidia. Necesitamos abandonarla. Otra cosa, la altivez. ¿Qué es la altivez? Bueno, ya cuando nosotros creemos que somos la divina garza, ya casi pegándole a pavorrear, necesitamos abandonar esas cosas. Empezar a investigar nuestro interior, nuestro corazón, nuestro ser, y que nosotros mismos, sin necesidad de que alguien venga y nos juzgue, si nosotros mismos empezar a entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para derribar fortalezas. No hay más cosa más fuerte que un hombre, una mujer amorosos, que una mujer que está trabajando con ese tipo de situaciones, que está empezando a despojarse del ego, que está empezando a despojarse de la envidia, que está empezando a despojarse de la altivez, que se está enamorando de aquello de lo cual está a su alrededor, su familia, sus hijos, el ser humano. Y no hay necesidad de darle todo y de acarrearle y de acercarle todo, no, sino del simple hecho de poder entender que aquel que usted tiene a su lado no es cualquier cosa. Usted no puede verlo para abajo, tampoco puede verlo para arriba, sino usted como debe de verlo es como lo siguiente,
como aquel que fue hecho a la imagen y semejanza del Todopoderoso. Y si es hecho a la imagen y semejanza del Todopoderoso, quiere decir que aquel ser que usted tiene enfrente, aunque él no se lo dé todas estas características, las que le menciona, altivez, envidia, orgullo, todas estas cosas, pero usted dele el lugar que él merece. Por ejemplo, el ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, ya el hombre no es cualquier cosa. Pues empecemos a trabajar con eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que mengue yo para que crezca Cristo. Que el lugar que yo, bueno, pues que sea el vecino es un caballeroso, ser caballeroso, aparte de que empieza a despojarse de todas esas cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta que nosotros estamos preparándonos para esa batalla de la milicia, que no es carnal, que no es contra carne ni sangre, sino que es contra entidades fuertísimas de maldad que están en las regiones celestes. Empecemos a abrir nuestros ojos. Dejemos nosotros de ser controlados por la élite, por movimientos religiosos y todo ese tipo de cosas, y empecemos nosotros a abrir nuestro corazón a Cristo. Porque en ocasiones hay iglesias, escúchenme bien lo que les voy a decir, he venido repitiéndolo por semanas, esto que les voy a decir. Hay iglesias muy bonitas, muy lujosas, no tiene de malo que ellas sean bonitas, que sean lujosas, pero en esas iglesias ya se hacen programas, y sabe, dentro de estos programas ¿qué pasa? Bueno, Cristo se queda afuera y ellos continúan con su programa, y es el problema que estamos viviendo la humanidad en estos tiempos. Cristo se queda fuera y el programa continúa. Y aquí el asunto de nuestro corazón para derribar fortalezas es que nosotros entendamos que al abrir la puerta, Él es el que debe de estar primero antes que nosotros, porque si nosotros nos descuidamos, el que está luego apuntándose es el demonio, el enemigo en nuestras vidas. Entonces nosotros siempre, en todo momento, acuérdense, donde quiera que nosotros andemos, el lugar siempre es de Cristo. Nunca hagamos nosotros un programa, ¿verdad? O planes en los cuales, no es que voy a organizar esto para que las cosas cambien, no, las cosas van a cambiar cuando nosotros entendamos que primero es Él que tiene que estar en primera. Yo tengo que orillarme para que Él esté, yo tengo que hacer todo lo posible para que Él se le dé el primer lugar en nuestra vida, yo tengo que hacer todo lo posible para que Él sea el rey en mi vida. Entonces ahí las cosas van a empezar a cambiar y las armas de nuestra milicia van a empezar a resurgir, y entonces nosotros entenderemos cuál tal necesidad o necesaria es la oración, que doblemos rodilla y que empecemos nosotros a platicar con el Señor, no solamente por las cosas que hagan falta en nuestra vida, sino realmente para poder, hermanos, bajar esa relación carnal que en ocasiones nosotros nos domina, y si nos domina, nos lleva a un matadero. Tengamos mucho cuidado con esto, y recuerden que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Oiga, poderosas. El día ya que bajemos este tipo de cosas, le bajemos las revoluciones, al ego, este tipo de cosas, entonces que empezamos a entender nosotros que el primero es el Señor, y luego es el Señor, y luego es el Señor. Entonces nosotros nos daremos cuenta que vamos por buen camino. Tal vez las cosas no van a suceder de acuerdo a como nosotros esperamos que suceda. Posiblemente Daniel, cuando él estaba orando, él esperaba respuesta al instante. 20 días tardó su respuesta para llegar, y aún todavía permanecía orando, no bajaba la guardia. Y cuando viene el ángel, lo primero que le dice: no te asustes. Yo puedo ver y entender tantas cosas a través de este versículo bíblico, que aquel ángel que bajó, para que el ángel le dijera: no te asustes, porque ya Daniel había visto tantas visiones, tantas cosas feas en las visiones que Dios le había mostrado, que el ángel: no, espérate, no te asustes, mira, ya había venido yo, ya venía con mucho tiempo de anterioridad, pero el príncipe de Persia no me dejaba bajar. O sea, los principados de esa región que dominaban esa área arábica, la península arábica, ese principado, está hablando de ese principado de Persia que no lo dejaba bajar. Está hablando que seguía Daniel en la oración, orando para saber por su pueblo. Él nunca está hablando de su preocupación personal, sino de su pueblo, ¿verdad? Y el ángel le dice: 20 días quería venir y no podía, porque
porque el príncipe no me dejaba bajar hasta que pedí ayuda. Igual nosotros, hermanos, cuando sintamos nosotros que la arrogancia y el mal humor y todo ese tipo de cosas no nos puede ayudar, no podamos contar, pidamos ayuda. No hay mejor ayuda que doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, ayúdame, Señor, porque no puedo. Porque luego usted si va con el hombre, aquel que quiera ayudarle, le va a decir, ven, vamos a orar juntos, que Dios nos ayude. Pero también acuérdese que entre los hombres sabemos fallidos y podemos fallar, y posiblemente usted vaya con una persona que a lo mejor esté batallando más mucho que usted, y entonces en la escritura un ciego no puede guiar a otro ciego. De manera que estemos por ahí al pendiente de eso. Oremos mucho los unos por los otros, porque acuérdense que están a punto de aparecer cosas que jamás en nuestra vida nos habíamos aparecido. Yo desde años atrás yo les comentaba, porque si logramos ver esto, que andan en los vientos, esas cosas de maldad, o nos quedamos locos o nos morimos más de ver estas cosas. Y están a punto de aparecer. O mucha gente ya las está viendo. Mucha gente ya está sufriendo esto. Y no tarda que el mundo entero comience a revelarse en todo esto y a mirar. ¿Y qué hacemos? Orar mucho, pedir a Dios mucho, amar a Cristo y que bajemos nosotros las revoluciones a nuestro mal temperamento, nuestras características, que no nos ayude, y empezar a buscar los frutos del Espíritu. Vamos a ponernos de pie. Yo les invito a que traigamos ofrenda.